En caso de una emergencia, a diferencia de lo que pasa en Santiago de Chile, con sus reservas de agua son para 3 años, en el caso de Lima son para apenas unos días, porque no tenemos reservas de agua que permitan el abastecimiento a la ciudad. Y los efectos del cambio climático, que están asociados a una reducción de la capacidad y la disponibilidad de agua, ya están acá. Entonces, ese es un tema que hay que tomarlo, ya debimos Y tomarlo no hace años, estamos preparados pero ahora como hay que hacerlo. siempre. Señora Ucejo, cuénteme por favor, primero, esto es un daño, porque ustedes son la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, usted trabajó aquí, y esta superintendencia, hasta la mala comunicación debería ser motivo de un llamado de atención, ¿no? Porque no pueden dejar en incertidumbre a media capital. ¿Esto es una mala forma de comunicar o no? Claro que sí, tu introducción ha sido muy precisa, ¿no? El trabajo de la empresa de agua, sabiendo que es un vital para la vida cotidiana de las personas que están conectadas a la red, requiere de una acción prolija al momento de la comunicación, ¿no? Y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento justamente también tiene que ver con eso, ¿no? Ya el presidente de la SUNAT, el señor Mauro Gutiérrez, se ha pronunciado y le ha exigido a la empresa que tenga un plan detallado sobre las consecuencias de este corte, que es un corte que se explica fácilmente porque lo que se está haciendo en realidad es un empalme de tuberías muy grandes que van a permitir abastecer mejor a los distritos que están en la zona sur de la capital. Es un buen ejemplo de una buena noticia muy mal comunicada. Y como tú bien has señalado, hay muchas personas, entre los que nos están escuchando en Lima, que no están familiarizadas con las redes sociales, no están pendientes completamente de los medios de comunicación o que simplemente no logran comprender lo que dice un comunicado muy escueto. Entonces aquí claramente la SUNAT le ha pedido a la empresa que tenga una comunicación más asertiva con sus clientes. Y de hecho esto evidencia que hay un problema a nivel no solamente de comunicación de la compañía, sino en general. Hoy día Sedapal no tiene un presidente nombrado, es un encargado, ¿no? Lo cual es una prueba más de que claramente hay un trabajo, por decirlo menos, poco prolijo por parte de los responsables de la empresa y del gobierno en general para algo que genera mucho estrés en la población, porque ya hemos pasado en el 2017, cuando hubo una turbidez en el río Rímac. Lima pasó una semana sin agua potable y recordaremos las consecuencias que tuvo esa sola semana. Pero yo me quedo con esa frase que usted ha dicho, una buena noticia se ha convertido en una pésima noticia. Es algo bueno, se va a cambiar partes de una gran tubería que me imagino que o va a colapsar o ya está en un mal estado ya y necesita ser cambiada. Pero la manera tan genérica ha caído mal en la población. Además, nunca puedes dar tantas generalidades y no decir exactamente estos son los cortes programados. ¿Por qué se tiene que cambiar esta tubería y por qué hacerlo de manera o es tan grande que tiene que abastecer a todos estos distritos? Sí, lo que ocurre es que, según lo que han hecho la explicación técnica que han dado la propia empresa y algunos especialistas, ¿no? Lo que ocurre es que lo que está haciendo la compañía es construyendo, digamos, hay una intervención para hacer un empalme, Sí, el que empalme. permita conectar dos grandes tuberías matrices que van a hacer posible que llegue un volumen mucho mayor de agua a los distritos de toda la zona sur. Son dos empalmes que están muy cerca de la planta de la Tarjea. Por eso estas obras, según lo que ha manifestado la empresa, van a demorar alrededor de 12 horas. Pero ahí es donde viene la mala comunicación, ¿no? Porque no es que todos los distritos que tú has mencionado van a estar 4 días sin agua. Esto es un elemento absolutamente técnico. Para decirlo en términos sencillos para quienes nos están viendo y escuchando, es como si tú tuvieras unas vasijas, pero que están una debajo de la otra. Entonces, cuando tú cortas el agua, por la gravedad, el agua va a quedar en la parte del fondo. Los distritos que están en la parte más baja son los que a lo mejor ni siquiera sienten el corte de agua, porque la red va a tener agua en la parte del fondo.
Los que sí van a tener un efecto probablemente más largo son los que están más cerca de la tarjea, porque están en la parte más alta, lo que se llama la cota superior. Probablemente Sedapal, con toda esta alarma que se ha generado, va a tratar de acelerar los procesos, de esta manera que cuando se corte el agua, se empiece a vaciar toda la red de agua potable de Lima. Una vez que se restablezca el servicio, 12 horas después, Dios mediante, lo primero que va a pasar es que el agua va a circular y va a empezar a llenar nuevamente la red para los distritos de la zona sur. Probablemente los que están en la cota más baja, o sea, en la parte baja, a lo mejor ni siquiera sientan el corte de servicio, pero los que están en la parte más alta, probablemente sí sientan el servicio. Esperemos que no sea de 4, o sea, no es que todos no tienen agua durante 4 días. Esa parte, que es en realidad bastante sencilla de explicar, es lo que genera algo que es absolutamente innecesario en la población, que es una sensación de alarma, ¿no? De acuerdo, y además está muy bien la intervención del Ministerio Público, que inmediatamente ha pedido explicaciones porque la alarma generalizada ha causado pues este terremoto. Además, teniendo en cuenta que no conocíamos el plan de contingencia, el Cono Sur tiene muchísimos asentamientos humanos, cerros que están luchando contra la pobreza. Entonces hay ollas comunes, hay ollas que necesitan de esta agua, que necesitan que ya les es difícil conseguir algo para meterse a la boca y tranquilizar el hambre. ¿Cómo van a hacer sin agua encima, no? Entonces, ¿deberían hablar del plan de contingencia también? Claro que sí, y ese también es, digamos, es una pena, ¿ya? Porque después de los hechos del 2017, Sedapal se organizó para poder atender emergencias como la que ocurrió en esa época cuando el nivel de turbidez del río Rímac subió. Entonces, ya hay toda una estrategia para el despliegue de los camiones que abastecen con agua potable. Los pozos que Lima tiene, se abastece de muchísimos pozos, ya están preparados para poder brindar agua potable, cosa que antes no ocurría. O sea, hay varios elementos que ya la empresa dispone para poder atender en estos casos de emergencia. Además, elementos que no solamente existen en 2017, ya antes se habían tomado previsiones para que la empresa esté en capacidad de responder a una emergencia de esta naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha informado? Algo que la empresa tiene completo conocimiento y experiencia de atender este tipo de emergencias. Lo que resulta, por decirlo menos curioso, es que no haya habido esta diligencia de la atención. Y ahí, si me permites, Karina, yo creo que el problema central es el siguiente. Es que no hay una orientación al usuario. La acción de la compañía no está pensando en el bienestar de las personas. La acción de la compañía está pensando en otros objetivos que no son para los cuales existe una empresa de agua que abastece de lo que llaman el líquido elemento, ¿no? O sea, de un servicio que es clave para el bienestar cotidiano de las familias, pero también es clave para otros aspectos que están totalmente demostrados, ¿no? Como es enfermedades, como enfermedades asociadas al sistema digestivo, diarrea, ¿no? Tiene efectos sobre anemia, efectos sobre la nutrición crónica infantil, hace que los niños puedan ir a la escuela porque no están enfermos, eleva logros de aprendizaje, hace que las niñas puedan ir a la escuela porque cuando no hay agua en las familias, a quien manda a buscar el agua es a la niña. O sea, el abastecimiento de agua es un elemento central, ¿no? Ahora estamos mirando un episodio que Dios mediante pasará pronto, pero esto pone sobre la mesa un problema serio que tenemos en Lima, que hay cerca de 700.000 personas que no tienen agua potable y casi 1,5 millones que no tienen alcantarillado, ¿no? Y para eso necesitamos una empresa que no solamente comunique bien, sino que tenga una buena capacidad de gestión. Que sea eficiente. Pero usted me habla Correcto. del 2017, que las cosas iban caminando más o menos bien, digamos que tampoco era la maravilla, pero que tenían cierto orden. ¿Qué ha pasado de allí para adelante? Yo lo que me acuerdo, lo primero que me salta a la cabeza es que los dos ministerios más corruptos que ha tenido Pedro Castillo ha sido el MTC de Silva y Heiner Alvarado en vivienda. Hemos visto toda la corrupción que ha empañado justamente estos dos ministerios, vivienda, que tiene que ver con Sedapal. Esto tiene que ver, pero usted no me habla solamente del 2020, me está hablando más atrás.
¿Qué ha pasado? ¿Es un botín político? ¿Ponen ahí a los amigos? ¿No se ve la gestión porque no están los técnicos correspondientes? A ver, mira, esto lo podemos analizar en varias dimensiones, ¿ya? La primera dimensión es la dimensión política, ¿ya? Las empresas estatales y en particular la empresa Agua es una actividad que tiene un componente político muy fuerte, porque aguas son votos. El uso de la empresa para fines políticos viene desde la época de Fujimori. Recordemos que en la última etapa de Fujimori, la promesa que se tenía para la reelección era vamos a llevar agua potable a los asentamientos humanos. Y de hecho, en esa época se construían las redes para llegar a las casas, pero nunca se construyeron las redes matrices, los tubos grandes, que era lo que tenía que llevar el agua. Eso se construyeron años después, porque el agua siempre ha sido un botín político por el gobierno nacional y también por los gobiernos municipales, que recordemos son los que tienen el control de las empresas fuera de Lima. Entonces, hay un componente político muy fuerte en el tema del agua. Y luego y eso lleva a que los nombramientos sean personas que no están orientadas, como dije hace un segundo, a una mejor prestación del servicio. En el nombramiento está más bien orientado a ver cómo utilizamos políticamente la empresa para poder llevar mayor cantidad de aprobación y votos al gobernante de turno. Han habido épocas en las que Sedapal ha tenido buenas gerencias, pero ha habido otras épocas, que son las más, en donde el uso ha sido muy político. Claramente, dentro del gobierno de Castillo, lo hemos visto, ¿no? El segundo componente es el componente económico. Es que Sedapal tiene un nivel de inversiones más o menos de 600 millones de soles al año. En sus mejores años ha tenido como 800 millones de soles de inversión al año. Pero el requerimiento de inversión en Lima para cubrir esta brecha de casi 700.000 personas que no reciben agua es mucho mayor. Se necesitan varias veces esa capacidad de inversión. Para poder hacer eso, tú necesitas, primero, voluntad política. Es decir, el gobierno efectivamente dote a la empresa de las direcciones y de las gerencias para poder canalizar esa inversión. Segundo, que los mecanismos para que la empresa pueda invertir sean efectivamente fluidos, para que pueda gastar no 600 millones, sino el doble o el triple. Y tercero, necesitas una buena planificación, no solamente de las inversiones, sino de la ciudad. El abastecimiento de Lima es bastante complejo, porque es una ciudad que crece desordenadamente. Lima no crece a lo largo, sino crece hacia arriba. Por lo tanto, tú no puedes llevar el agua por gravedad, que es la forma más barata de hacerlo, sino que en algunos casos tienes que bombear. Y el bombeo eleva, pero tremendamente, el costo del metro cúbico de agua. En Lima hoy día, en promedio, el metro cúbico de agua, 1.000 litros, está 2.6 soles por metro cúbico. Pero algunos analistas sostienen que si consideramos los efectos del cambio climático, la reposición de inversión, entre otros elementos, el metro cúbico de agua debería estar 12 soles. Hay que recordar que Lima es la segunda ciudad después del Cairo en un desierto. Claro. Y que nosotros tenemos un abastecimiento muy precario, porque el agua solamente viene por el río Rima y la napa freática de los pozos. En caso de una emergencia, a diferencia de lo que pasa en Santiago de Chile, donde sus reservas de agua son para 3 años, en el caso de Lima son para apenas unos días, porque no tenemos reservas de agua que permitan el abastecimiento a la ciudad. Y los efectos del cambio climático, que están asociados a una reducción de la capacidad y la disponibilidad de agua, ya están acá. Entonces, este es un tema que hay que tomarlo. Ya debimos tomarlo. No estamos preparados como siempre. No estamos preparados como siempre, lamentablemente. Muchas gracias. Esto da para más. La preparación de Lima para el futuro, que ya lo tenemos ahorita, el calentamiento global. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando sobre esto definitivamente. Muchas gracias a Fabio Aucejo, ex miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Muchas gracias. Una buena noticia, pero comunicada tan mal que se convirtió en una mala noticia.